Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este Festival Universitario del Agua, que ahora abordaremos un tema que es súper importante para nosotros, sobre todo en la capital, pero por supuesto para todo México y para todo el mundo, que es qué pasa con las lluvias. ¿Nos afectan? ¿Nos benefician? Pues para contestar esta pregunta nos acompaña Víctor Sarraluki, que me tomaré unos minutos para presentarlo y luego te daré la palabra, Víctor. Él es ingeniero en mecánica y eléctrica por la Universidad de La Salle. Desde 1985 colabora en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ha sido jefe del área de instrumentación meteorológica, miembro del grupo de física de nubes desde 2003 hasta la fecha. Sus principales líneas de investigación son la instrumentación meteorológica y percepción remota, el diseño de instrumentación y dispositivos para la medición de parámetros atmosféricos. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación para platicarnos justamente de las lluvias. Te cedo la palabra. Víctor, ¿podemos prender tu micrófono? Está apagado. Ahí está ya. Ahora sí, ya te escuchamos. Ok. Déjenme ponerles la pantalla. Ok. ¿Sí la ven bien todos? No, nada más te estamos viendo a ti. Ah, ok. Ah, caray. Está. A ver. Déjame ver. Pero se lo habíamos puesto. A ver. A ver. A ver. Ok. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. A ver, perdón. Ya lo pongo para. Ok. Bueno, la idea es darles un poco la idea de cómo está la precipitación en la República Mexicana, hoy festejando el Día del Agua, pero pues, ¿de dónde obtenemos la fuente principal del agua? ¿No? De las nubes principalmente, y tenemos aquí el ciclo del agua, ¿no? Que ya es muy conocido por todos, no lo voy a explicar. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde proviene? Pues directamente de las nubes, ¿no? Y por sistemas como son los huracanes, ¿no? Los frentes fríos, los húmedos, ¿no? Y lo que es la precipitación local por las cuestiones estacionales. Por el otro lado tenemos la sequía y los problemas que nos trae la sequía, que ya se está viviendo en muchas partes del mundo y en particular en México en los últimos años nos encontramos dentro de un ciclo de sequía. Y a veces nos preguntamos por qué o para qué, ¿no? O sea, cuando tenemos mucha agua, se inunda todo, ¿no? El agua, ¿para qué es importante? Pues una de las primeras cosas para la cuestión de la agricultura y después, bueno, es el agua que tomamos, con la que nos bañamos, etcétera. Mitiga la contaminación, ¿no? Pero también nos trae problemas cuando son lluvias extremas de inundaciones y en caso contrario, la sequía absoluta y cuando la gente tiene que caminar kilómetros para traer una cubeta con agua. Aquí les presento lo que es una climatología de la precipitación de la República Mexicana hecha del 1998 al 2019 mediante satélite. Ahorita les explicaré las diferentes posibilidades que existen. Si se fijan en los colores, ¿no? Más o menos de los 600 milímetros para adelante, toda la parte que es la parte centro y sur de la República Mexicana, llueve bastante, sobre todo en esta parte de Tabasco, Chiapas, son las partes más afortunadas de la República Mexicana. En contraposición, las partes más secas son Baja California, toda esta parte que es desértica, ¿no? En donde llueve realmente poco. Tenemos un periodo húmedo, ¿no? Esta es la climatología anual, pero tenemos un periodo húmedo y tenemos un periodo seco. El periodo húmedo corresponde precisamente a la época de lluvia que va de mayo a octubre de cada año. Y de noviembre a abril de cada año es el periodo seco. Si se fijan,
otra vez, y es en donde más padecen, es este color oscuro, representa que llueve entre 50 y 100 milímetros. Fíjense toda la parte que abarca, ¿no? Y es realmente la etapa en donde más sufre el país. En las noticias siempre es muy curioso porque dicen, cuando estamos en época de secas, que es época de muy poca precipitación, nos estamos muriendo de sed, pero eso pasa todos los años, como si fuera una novedad, es el periodo. Y en cambio, en época de precipitación, ¿no? de la época húmeda que conocemos, vean cómo cambian los colores. De norte a sur se va intensificando la precipitación. Quiero hacer notar, por ejemplo, el caso de esta parte de Baja California, que es de las regiones más secas del país, y no sé si recuerdan que se quiso poner una compañía cervecera en esta zona y la población se levantó y el gobierno terminó haciendo una consulta y quitando la cervecera que utiliza grandes cantidades de agua. El interés de ellos era por estar cerca de la frontera y exportar, pero dejaba a la población sin el recurso. Perdón, no es comercial, es nada más referencias. Aquí podemos ver la precipitación de los años de 1998 al 2019. Fíjense que es a partir de los 700 milímetros, no es que no haya llovido. Si se fijan, hay una alta variabilidad. Esta variabilidad depende de huracanes, de frentes fríos y de otros sistemas y otros fenómenos como son el Niño y la Niña, que afectan diferentes partes en forma inversa. Cuando es niño, en algunos lugares hay completa sequía, y cuando es niña, en esos mismos lugares ocurre lo contrario, hay mucho. Pero si se fijan, hay una variabilidad muy amplia hasta el 2011 o el 2012. Tenemos un incremento sustancial en el 2013 y a partir de ahí tenemos una baja constante, primero muy significativa de 2013 a 2014 y hasta el 2019 va bajando. Cualquiera pensaría que se trata del cambio climático. No, la República Mexicana pasa por periodos de sequía muy largos que van de 7 a 10 o más años. No se puede achacar directamente al cambio climático. Está relacionado, como les decía, con fenómenos como el Niño y la Niña, si hay más huracanes o menos huracanes, lo cual sí puede tener relación con el cambio climático por la cuestión de la temperatura de los mares, etcétera. Y frentes fríos y cuestiones locales, también como es la desertificación al talar los árboles, ahorita se me fue la palabra en concreto, ¿no? Pero a la deforestación, etcétera. Pero estos periodos se han visto a lo largo de la historia. Esto a nivel de toda la República Mexicana, esta es la precipitación mensual promedio, ¿no? Durante estos años. Como les decía antes, que pertenecen al periodo seco, enero, febrero, marzo y abril llueve muy poco en toda la República Mexicana, y al igual que en noviembre, diciembre. Y vemos cómo la lluvia se incrementa a partir de mayo, aumenta en junio, sigue julio, ¿no? Normalmente llega a agosto con mayor, y septiembre está resultando el mes en este periodo con el de mayor precipitación, bajando en octubre, pero siendo bastante significativo. Esto, como les digo, es promedio, varía en algunas zonas. Por ejemplo, en mayo, en Chiapas, y toda esta región, los meses fuertes son mayo y junio, no es agosto y septiembre, sino principalmente es mayo y junio. Va variando por zona de la República, pero en promedio así es el comportamiento de la precipitación en la República Mexicana. Después, para ver la importancia que tiene, y esto tiene que ver con la variabilidad, esto es un mapa con los ciclones tropicales que van desde 1985 a 2005. Y si se fijan, estas rayas son las trayectorias de dichos huracanes. Como verán, ya sea por el Atlántico o por el Pacífico, nos llegan huracanes con singular alegría. No todos entran.
por un lado traen devastación, etcétera, o sea, pérdida de vidas humanas, pero por el otro lado nos dan lo más preciado, que es agua, y mucha, ¿no? Sin estos huracanes, padeceríamos sobre todo hacia la parte norte, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver el ojo de un huracán que se dirige hacia hacia la parte noroeste, ¿no? No, noreste, perdón, pero principalmente va a pegar en la parte de Estados Unidos, aunque toma algo de la península de Yucatán. Pero esto es para que se den cuenta la influencia que tienen los huracanes en la generación de agua. Ahora bien, ¿cómo se registra la precipitación? Como ustedes saben, en superficie existen estaciones meteorológicas. En ellas existe una cosa que se llama pluviómetro y que mediante un embudo recibe parte de esa precipitación. Mediante un balancín, este balancín se llena en una de las copas como un sub y baja, ¿sí? Y representa cada cambio, representa 0.25 de milímetro. Y esto representa la altura de 1 milímetro que estaría llena de agua, ¿no? Dando representación de área. Hay una serie de estaciones distribuidas a lo largo de la República Mexicana. Esto ha sido tradicionalmente y se sigue tomando esa medida. Actualmente ya contamos con satélites meteorológicos que están registrando la precipitación. Estos traen radares integrados, entre otros elementos, y nos permiten determinar con mayor precisión y a lo largo de toda la República la cantidad de precipitación que cae. Al mismo tiempo tenemos también radares en superficie. Estos radares son los que se encuentran todos son manejados por parte del Servicio Meteorológico Nacional y estos los lugares en donde están ubicados, pero representan un área mayor. El problema que tienen los radares en superficie es el área montañosa, que como sabemos, México, si algo le sobra, son montañas, pero esto obstruye la vista de estos radares, entonces no alcanzan a ver todas las zonas. Actualmente México todavía tiene un par de radares más, uno que está en el Cerro de la Estrella, en la Ciudad de México, y otro que está en Querétaro, y me faltaba uno que se encuentra en Guanajuato. Esto nos permite comparar con lo que nos está diciendo el satélite y de esta manera ir calibrando las mediciones que realizamos en satélite. Esto se hace también con los pluviómetros que se encuentran en superficie. En la parte inferior izquierda vemos, hay dos tipos de satélite, unos que son orbitales y otros que son estacionarios. Los orbitales generan este tipo de órbitas que van cubriendo y pasan varias veces por la misma región, porque tener un satélite fijo resulta muy caro. Aquí compartimos con Estados Unidos uno que se llama el GOES, que nos da bastantes imágenes de toda la zona norte y nos cubre bastante a nosotros. A futuro se tendrá satélites fijos para realizar esta tarea, eso ni duda cabe, ¿no? De momento todavía resulta muy costoso y se utiliza principalmente para estudios de meteorología, etcétera. Pero estos nos permiten realizar compendios de climatología como el que les mostré hace un momento y tomar los datos y evaluar decisiones. Esto les quería mostrar del fenómeno de la Niña. Ustedes saben que el fenómeno de la Niña tiene que ver con el calentamiento o enfriamiento del mar en la zona del Ecuador, ¿no? Y que por los pescadores le pusieron el niño precisamente porque se presentaba el día del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y empezó la niña y su opuesto, que es la niña. Los colores aquí, les pongo el ejemplo de lo que es la primavera y el verano, pero en azul está lo que es el aumento de la precipitación y en café lo que es el decremento. Pero esto varía de acuerdo al periodo estacional.
el niño, el fenómeno del niño va cambiando, así como su intensidad, a lo largo del año. En el mismo año podemos tener niño y podemos tener niña. El número conforme se incrementa, ¿no? Aquí tenemos un niño débil, pero representó un aumento de la precipitación en la mayor parte de la República, menos en donde un decremento, en donde llueve más, que es la parte de Chiapas y Tabasco, en donde hubo un decremento. A diferencia, como les decía, el opuesto es el caso de la niña. Una niña también no fuerte en primavera de otro año, del año 2000. Aquí en el opuesto estamos viendo que hay una mayor precipitación en esta región de Chiapas y Tabasco, a diferencia de pues, en año niño, ¿no? En primavera niño, perdón, que vemos un decremento en esta región. De la misma manera, vemos que cuando hay el verano es niño, un niño intenso, la intensidad de 1.5 es un valor muy intenso, digo, da para otra plática para explicarles este fenómeno, pero si se fijan, la mayor parte de la República produce una sequía generalizada. Obviamente no es nada más el fenómeno del niño el que interviene. Como les decía, en este año, digo, no lo he revisado en particular, pero debe haber habido menos huracanes, menos frentes fríos, bueno, los frentes fríos en verano no se presentan prácticamente, pero huracanes y todo este tipo de sistemas, sí, que son los que traen agua, pero si se fijan, fue un niño muy fuerte y eso también tiene influencia en la generación de los huracanes porque tiene que ver con la temperatura de los mares. Curiosamente, en este año niño, en esta parte de Baja California, hubo un incremento de la precipitación. A diferencia, podemos observar pequeñas islas con una niña muy débil. Cuando la niña es débil, no tiene tanta influencia, pero si se fijan, esta influencia se da por regiones. Hay una sequía, ¿no?, que va en concordancia con lo que les mostré de que a partir del 2015 más o menos empieza a disminuir la precipitación en toda la República Mexicana, porque si se acuerdan, en verano es cuando mayor precipitación tenemos en toda la República Mexicana en general, ¿no? Pero aquí vemos que con una línea débil hay incrementos en zonas importantes de precipitación dentro de la República. Por otro lado, y esto también se hace por satélite, podemos ver eventos significativos por periodo estacional. ¿A qué nos referimos? Son nubes convectivas que traen bastante lluvia, ¿no? O sea, que precipitan fuertemente y con ello nos permite ver las regiones en donde se producen los principales eventos de precipitación, que por otro lado también pueden traer inundaciones, ¿no? Vemos la comparación del mismo niño que les decía yo y en el caso de la primavera, de lo que vimos antes, y en el caso de la niña, vemos también las regiones. Si se fijan, aquí está teniendo una gran cantidad de eventos significativos, ¿no?, en la parte sur, suroeste, y centro de la República, a diferencia en el caso de no significa que no haya eventos en las otras regiones, ¿no? Si vemos en verano, vemos que el número, a comparación del número de eventos, son las crucecitas. El número de eventos en la República Mexicana, ya sea niño o en niña, aumentan significativamente en verano. Esto, en consecuencia, nos indica que cae una mayor precipitación en la República Mexicana. Si se fijan, toda esta parte de Sinaloa está llena, que tiene que ver, no sé si han escuchado, con el monzón, que es otro tema, es otro sistema, pero que trae precipitación a toda esta zona, ¿no? Y que también sirve para el tema de los cultivos. Y esto se expresa de mucho más intenso del otro lado de Estados Unidos y que también refleja mucho mayor estudio, ¿no? Se reflejan estudios sobre la zona porque en ambas partes todo el mundo estamos peleando
por agua. Es algo que todavía no nos damos cuenta, pero se le llama ya la próxima guerra del siglo XXI. En esta parte, ahora, viendo una parte de la plática, ¿no? O el tema de origen, la tendencia del periodo. ¿A qué nos estamos refiriendo con el periodo? Del año 1998 al año 2019. La tendencia, necesitas un periodo largo de tiempo para ello. Observamos los puntitos negro y amarillo, nos indican una tendencia a la disminución de la precipitación. Uno pensaría que en el caso es preocupante, ya que como vimos en la climatología, las principales regiones de precipitación son estas, ¿no? O sea, en donde está Tabasco, Chiapas y parte de Veracruz. Pero como si revisamos la literatura, nos damos cuenta que estos periodos de sequía se presentan con cierta frecuencia y de la misma manera y en las mismas regiones. Al mismo tiempo, nuestra república es muy grande, tenemos zonas en donde hay un incremento de la precipitación, como vemos esta región y esta región en la parte norte-noroeste, ¿no? Esto es del periodo completo. Si vemos para ver quién es el responsable o qué época es responsable, el asunto preocupa todavía un poco más, porque nos damos cuenta que es en la época húmeda. Esto es cuando llueve más, en la parte de verano, ¿no? En donde se presenta esta disminución de la precipitación. Les digo, en un sentido es preocupante, pero para ver cómo sigue lloviendo muchísimo en esa área, o sea, son cantidades significativas. Lo interesante sería poder o construir, ¿no? Ductos que lleven agua a la parte norte. Si recuerdan, por ejemplo, a diferencia de hace poco, hubo una inundación tremenda en Tabasco porque abrieron las presas porque estaban a punto de reventar. Si esto hubiera estado bien planeado, ¿no? Y tuvieran los ductos, esta agua se hubiera llevado hacia otras presas que alimentarían a la parte norte y donde no hay agua en la República Mexicana y más se padece. Pero como no es ni petróleo, ni gas, ni todo eso, de momento resulta que no es negocio, ¿no? Y entonces no se han construido. Pero como les decía yo antes, esto responde a un periodo, ¿no? En la época seca tenemos que los incrementos se presentan también en esta zona, o sea, sí hay un incremento de la precipitación. Para poder decir que esta tendencia tiene continuación y sería preocupante, necesitamos muchos más años. De momento lo consideramos como un periodo de sequía que se repite. Esto nada más es una referencia, ya nada más de que esto se utilizó una prueba estadística que se llama de Mann-Kendall, que es una prueba no paramétrica y depende exclusivamente de la varianza. A lo mejor esto es muy, muy técnico, pero para decirles de dónde sale esto. No sé si me he ido muy, muy rápido o ya suficiente, no sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Víctor. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para hacer preguntas y creo que ha sido un recorrido muy amplio que nos responde mucho, pero también nos deja con muchas acciones, ¿no? Que tenemos que tomar, no solamente desde a nivel gobierno, como bien decías, ¿no? La planeación que se requiere para llevar agua de las zonas que no lo tienen a las zonas que sí lo tienen, perdón, al revés, de las zonas que sí la tienen a las zonas que no la tienen, pero también en lo individual, ¿no? Y aquí, no sé, Víctor, si pudiéramos ahondar un poquito antes de irnos, en qué podemos hacer en lo individual para prepararnos para estos periodos secos, para estos periodos húmedos de los que tú nos hablaste. Bueno, algo que me faltó es precisamente aprovechar, hay muy poca, aparte de las presas, creo que a nivel sociedad ya se empiezan a construir para la colección de lluvia a nivel hogar, ¿no?
A nivel hogar hay muchísima agua que se va por el caño. Esa agua directamente, sin tratar, el agua que cae de lluvia, podría ser usada, por ejemplo, para los baños, para lavar los carros, etcétera, etcétera, ¿no? Son las primeras medidas. Y por supuesto, obviamente no desperdiciar el agua con las fugas y todo esto que se habla desde los años 60, 70. Pero la colección del agua de lluvia es importantísima y poca atención se le ha prestado en las zonas en donde no es tanta la precipitación como es la Ciudad de México. Pero creo que sería fundamental. Algunas casas ya las empiezan a construir estos nuevos modelos con sistemas para colectar el agua que precipita en época de lluvia. Eso nos evitaría estar padeciendo en época de secas cortes de agua, porque también para la Ciudad de México sí se trae de lejos, ¿no? Del sistema Cutzamala, ¿no? Porque además nos estamos acabando el agua del subsuelo, porque se extrae. Por eso también la Ciudad de México se hunde, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Sí, justamente uno de los puntos centrales que quisimos destacar en este Festival Universitario del Agua es la importancia y la conexión que tienen las aguas superficiales con las aguas subterráneas, ¿no? Porque muchas veces se les ve como algo separado e incluso en la planeación se ve como algo separado. Sin embargo, si no se ve de manera integral, pueden suceder pues grandes catástrofes, ¿no? Como las que un poco nos avanzaste. Te agradecemos mucho, Víctor, que nos hubieras acompañado el día de hoy. Aprendimos muchísimo y seguramente estaremos siguiendo pues todas las actividades que realiza el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. Hasta luego y estoy a su disposición. Muchas gracias, Víctor. Y nos vemos en unos minutos más para hablar de si la moda puede ser sustentable. Hasta luego. Hasta luego.